hablar un poco sobre patología quirúrgica del intestino delgado. El intestino delgado es una parte del sistema digestivo que ha sido difícil de evaluar. Ha sido difícil de evaluar porque no se puede hacer una endoscopía de intestino delgado, no hacemos endoscopías altas, endoscopías bajas, o vemos estómago o vemos colon. Sin embargo, siempre fue la patología de intestino delgado un albur. Lo que sí ahora tenemos es que hay la cápsula endoscópica que permite revisar gran parte del intestino delgado y esto permite tener una idea ahora un poquito clara, aunque no se hace de rutina, no hay cápsulas endoscópicas por todos lados, así que no se hace de rutina. Gracias a Dios, las patologías neoplásicas, por decir, del intestino delgado, son poco frecuentes, no tienen la frecuencia del cáncer de estómago, del cáncer de colon. Entonces, tenemos más frecuentemente otro tipo de patología. Sin embargo, hay que revisarlo. Puede haber patología tipo GIS, ¿no? Pero generalmente son patologías un poco más benignas, pero eso no significa que no sean graves, ¿no? Una trombosis mesentérica obviamente es una situación grave, sobre todo en personas de edad. Cuando nosotros vemos patología de intestino delgado, tenemos todas estas clasificaciones congénitas, mecánicas, inflamatorias, vasculares, tumorales, infecciosas, malabsorbivas, actínicas, muchas veces por radiaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Las enfermedades congénitas, a la que más se enfrenta el cirujano es al divertículo de Meckel. Más de una vez hemos entrado a operar apendicitis aguda y era una diverticulitis de Meckel, ¿no? Anomalía congénita, ¿no? Más común encontrada en el intestino delgado, aproximadamente en el 2% de la población, es igual en ambos sexos, y lo importante es que se sitúa en el borde antibiocentérico 45 a 60 centímetros de la válvula iliocecal. Por eso yo cuando entro y encuentro un apéndice normal y sospecho que puede ser una diverticulitis de Meckel, comienzo a sacar el intestino delgado, y si es laparoscópica, comienzo a revisar el intestino delgado hasta más o menos 1 metro de la válvula iliocecal. Si no encuentro, me quedo con la idea de que no es un divertículo de Meckel, pero está situado en el borde antimesentérico del intestino delgado. ¿Cómo se ha producido esto? Acuérdense que hay un conducto ónfalo-mesentérico en la etapa fetal, y el cierre de este conducto no se oblitera completamente, y el rezago de esa persistencia del conducto es lo que va a formar el divertículo de Meckel, ¿no? Generalmente puede haber tejido heterotrópico dentro y por ejemplo, 50% puede ser mucosa gástrica, 5% puede ser mucosa de tejido pancreático. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces puede haber una hemorragia digestiva, por ejemplo, como es mucosa gástrica, puede presentarse como si fuera una gastritis del divertículo de Meckel por ingesta de AINES, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se inflama el divertículo de Meckel da síntomas, porque generalmente es asintomático. La gran mayoría es asintomático. Puede haber hemorragia digestiva, la complicación más frecuente, acuérdense, es la hemorragia digestiva, ya les dije, muchas veces por ingesta de AINES, porque tiene una mucosa gástrica, una mucosa de estómago, entonces puede dar esas manifestaciones.
Otras, la segunda manifestación, una inflamación, diverticulitis, que puede muchas veces simular una apendicitis aguda, que es un diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda, y por lo tanto debemos tenerlo nosotros siempre presente como un diagnóstico diferencial. Muchas veces hay obstrucción intestinal, se volvula, a veces de ese conducto ónfalo-mesentérico queda a veces, muchas veces, un ligamento que fija a la pared, a la pared, el divertículo de Meckel, y puede haber volvulación, ¿no? Puede haber una hernia de Littré, ¿no? Una hernia dentro de un Meckel dentro del saco herniario. Es una pregunta de examen que siempre se ha puesto. Intususcepción, o sea, eso permite que parte del intestino se meta dentro del intestino. Se forma una intususcepción, justamente por la presencia de este divertículo de Meckel. Las manifestaciones clínicas muchas veces pueden presentarse síntomas, pues, de obstrucción intestinal, muchas veces urgencia para querer ir a defecar. Si hay obstrucción intestinal puede haber vómitos. Ese es en jalea de Grosella, ¿no? En jalea de Grosella, eso es típico, sobre todo cuando hay hemorragia. Y muchas veces se palpa una masa, pues sobre todo en personas delgadas. Si es una persona un poquito subida de peso, no van a esperar palpar una masa del divertículo inflamado. Siempre debe hacerse un diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. Un ratito solamente para decirles, acuérdense que digamos, las exposiciones tienen mucha información, entonces no las voy a tocar todas, porque si no nos pasaríamos aquí 6 horas. Ustedes tienen que leerlas, porque las preguntas van a venir de cualquier parte de las exposiciones, aunque no la hayamos tocado, ¿ya? ¿Ya? Tienen que saber eso, o sea, no me va a dar tiempo para tocar todo. Lo más importante lo voy a tocar, pero acuérdense que las preguntas pueden venir de cualquier parte de la exposición. Así que tienen que leerlas porque ya están colgadas esta clase en el Blackboard. Muy bien, este es el divertículo de Meckel. Acá lo vemos cómo es. Su resección es así en cuña, con el doctor Henry Chavarri. Entramos una vez que es profesor de práctica de acá de la universidad, que tiene su grupo. Con él entramos a hacer una apendicectomía y encontramos un divertículo de Meckel. Hicimos esta resección, la resección en cuña y el cierre de la anastomosis. Sacado en cuña y el cierre de la anastomosis en 2 planos. Muy bien. Hay otros tipos de enfermedades, el divertículo duodenal. También hemos visto alguna vez el divertículo duodenal que nos ha causado molestias. Muy bien. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Es casi el doble de mujeres en hombres. Esta es una imagen más o menos para ver dónde pueden estar localizados los divertículos en el duodeno, en la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Acuérdense que el duodeno termina donde está el ángulo de Treitz y de ahí comienza el yeyuno, ¿no? Generalmente son asintomáticos, ¿no? Los divertículos, acuérdense que siempre son congénitos o adquiridos. Generalmente los congénitos tienen todas las capas alrededor y los adquiridos muchas veces no están cubiertos eso por fibras musculares. Acuérdense que siempre los músculos son circular interna, longitudinal externa. Se diagnostican frecuentemente en forma accidental por una endoscopía, por una
digamos, una cirugía en el intraoperatorio, se pueden descubrir este tipo de, de, patología, ¿no? Los divertículos duodenales. ¿Cuáles son los síntomas principales que se pueden presentar? Pueden ser dispepsia, ¿no? Puede haber ictericia porque puede obstruir la vía biliar de acuerdo a su localización, puede obstruir la vía biliar y si produce ictericia obstructiva puede producir a la vez colangitis. Todo el que produce ictericia obstructiva puede producir colangitis, un divertículo duodenal, un tumor de cabeza de páncreas puede producir ictericia obstructiva, puede producirse colangitis. Acuérdense que en la vía biliar puede haber gérmenes gram negativos que por éxtasis de la bilis puede comenzar a crecer ahí como un caldo de cultivo los gérmenes. Al final voy a tomar la lista, por favor, jóvenes, no se olviden para, para verlos, voy a pasar al final la lista. Eh, entonces, si obstruye la vía biliar, se puede producir colangitis, ¿no? Una piedra también en la vía biliar, entonces puede producir ictericia obstructiva por obstrucción de la vía biliar, puede producir colangitis. Entonces, de eso, si el divertículo de Meckel produce una ictericia obstructiva, puede producir también colangitis, ¿no? Y si afecta la salida del conducto pancreático, puede producir también pancreatitis. Acuérdense que el divertículo tiene mucosa duodenal, entonces puede hacer una lesión aguda del, de, del divertículo o puede hacer incluso una lesión crónica que puede llevarnos a presentar hemorragia digestiva alta o incluso perforación del divertículo. Alguna vez hemos encontrado perforaciones posteriores del divertículo, ¿no? Entonces, puede producir síndrome de asa ciega, obviamente, porque se comporta, si es grandecito, se comporta como una asa ciega, y mala absorción. Pero en su gran mayoría son asintomáticos, no dan molestias. Son hallazgos en las autopsias o intraoperatorias. Y obviamente muchas personas mueren sin saber que tuvieron su divertículo duodenal y mueren por otras causas, por supuesto. La diverticulosis yeyunal yeyunal e ileal se presenta generalmente con una frecuencia baja, son generalmente en autopsias, ¿no? Y poco frecuente también en estudios gastroduodenales, son más frecuentes en yeyuno, y suelen ser múltiples, ¿no? Y siempre se presentan en el borde antimesentérico. Los divertículos casi siempre se presentan en el borde, por no decir siempre se presentan en el borde antimesentérico, pero en estos casos se presentan en el borde mesentérico generalmente. Y pasan desapercibidos. Si ustedes ven, la gran mayoría de divertículos se presentan en el borde antimesentérico. Casi todos se presentan. Pero en estos casos, generalmente se presentan en el borde mesentérico. Lo importante de esto es que generalmente no dan sintomatología, pasan desapercibidos y no es frecuente, ¿no? Entonces, en 25 años, ¿cuántas veces he operado en un cuarto de siglo? ¿Cuántas veces he operado una complicación de diverticulosis yeyunal? Una sola vez. Y porque se produjo una intususcepción. Para que vean qué tan frecuente. No fue por inflamación del divertículo, sino que el divertículo había condicionado que se forme una intususcepción. Entonces, la frecuencia es baja, ¿no? Lo que sí, pues son pacientes que se quejan, pues, de molestias digestivas, ¿no? Como que
tienen enlentecimiento, un poquito se les distiende el abdomen después de la comida, tiene que pasar más tiempo de lo normal para que puedan digerir los alimentos. Muy bien. Son asintomáticas en su mayoría realmente. Como les digo, generalmente yo la única vez que he operado en un cuarto de siglo que tengo de cirujano fue porque esta diverticulosis produjo una intususcepción intestinal con su respectiva obstrucción, intestinal. Radiografía de tránsito intestinal, la cápsula endoscópica que ya les decía, la cápsula endoscópica nos permite ver los divertículos, los sacos ciegos que están ahí, ¿no? Y que no se hace de rutina, obviamente, en ellos, ¿no? Las complicaciones agudas deben ser tratadas con resección y anastomosis término-terminal. Si hubiera una inflamación del divertículo, hay que operarlo y resecarlo. No he visto en 25 años, pero sí he visto una complicación de intususcepción. El síndrome de asa ciega se realiza tratamiento antibiótico y con aportes de vitamina B12 y ácido fólico. Si hay peritonitis difusa, no hacemos enterostomía realmente. Lo que se haría es una resección con anastomosis, ¿no? Es un concepto un poquito antiguo. Enfermedad de Crohn es otra de las patologías inflamatorias que no la vamos a tocar, no la voy a pasar de largo, léanlo por favor. La van a ver en gastroenterología porque su manejo, la gran mayoría es médico. En 25 años nunca he operado una complicación de la enfermedad de Crohn, pero generalmente lo que se opera en estos casos son las complicaciones. La gran mayoría de las enfermedades de Crohn, su manejo es médico. Solamente lo operamos los cirujanos cuando se complican. ¿Cuáles son las complicaciones? Obstrucción intestinal, abscesos, perforaciones, fístulas enterocutáneas, ¿no? Fístulas enteroentéricas entre el intestino delgado a veces y el colon, y hemorragias también. Solo en esos casos, que es raro, que no hemos tenido oportunidad de operar en 25 años, pero que serían una de las razones por las cuales se opera la enfermedad de Crohn. Generalmente el manejo es médico y el gastroenterólogo lo ve con mucha frecuencia. Cuando cursan con qué? Cursan con dolores abdominales recurrentes, con diarreas, con pérdida de peso, ¿no? Lo que siempre mandan los gastroenterólogos es su radiografía de abdomen con varios, ecografías, TAC abdominal, endoscopías, colonoscopías, muchas veces con biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia es lo que nos va a dar el diagnóstico de enfermedad de Crohn. La sintomatología nos va a hacer sospechar que es una de las enfermedades inflamatorias, pero es la biopsia la que al final nos va a terminar dando el diagnóstico de enfermedad de Crohn. En la cápsula endoscópica, que no se usa con mucha frecuencia en el Perú todavía, y enteroscopía de doble balón, pero es importante siempre tenerlo presente, sobre todo para nosotros tenerlo como una patología que vamos a operar solo las complicaciones, pero las complicaciones. Enteroscopía con doble balón, la cápsula endoscópica, que nos puede ayudar en el diagnóstico. Siempre el diagnóstico final es con biopsia, ya, la biopsia. Sospecha de enfermedad de Crohn, ileocolonoscopía, más radiología de intestino delgado, puede afectar desde el esófago hasta el ano, ¿no? Hasta el recto. Entonces, siempre tener unas endoscopías nos van a permitir a tomar biopsias y nos van a permitir, digamos,
tener el diagnóstico certero. Entonces nosotros solo cuando hay abscesos, solo cuando hay fístulas, solo cuando hay obstrucción por estenosis, solo en esos casos lo vemos, que generalmente con el manejo que ahora tienen los gastroenterólogos no lo vemos casi. Entonces generalmente terminan solo en manos del gastroenterólogo, ¿no? El diagnóstico diferencial, obviamente por el dolor, por la diarrea, los diagnósticos diferenciales son salmonelosis, shigellosis, TBC enteroperitoneal, Campylobacter, Yersinia, protozoarios, citomegalovirus, colitis ulcerativas y linfomas, que obviamente los linfomas intestinales están en el diagnóstico de las enfermedades inflamatorias. Entonces, siempre el manejo de estos pacientes generalmente queda en el gastroenterólogo. Llega a nosotros cuando hay complicaciones. Nunca en un cuarto de siglo he operado una complicación de enfermedad de Crohn, porque hay medicamentos más avanzados que realmente les permiten tener una vida más placentera, una mejor calidad de vida con el manejo médico. Muy bien. El tratamiento, no les voy a hablar del tratamiento con corticoides, con prednisona, con sulfasalacina, que realmente esos son manejos que no lo damos los cirujanos, o con azatioprina, no lo damos los cirujanos, eso lo da el gastroenterólogo, ¿no? El gastroenterólogo, infliximab, todos ellos al final es el gastroenterólogo el que da. Entonces no podemos hablar de algo que no tenemos experiencia, pero es bueno que lo sepan y podemos preguntar, ¿ya? Pero el manejo médico es del gastro, por eso es médico, es del gastroenterólogo. Nosotros nos vemos solamente de las complicaciones más severas. Incluso las fístulas perianales muchas veces lo manejan los gastroenterólogos, pero muchas veces cuando no responde al tratamiento médico, vienen para nosotros hacerle la fistulotomía, ¿no? O la fistulectomía. Fístula, pues, sobre todo la fístula perianal, cuando hay compromiso del recto, ¿no? De la parte final, entonces muchas veces cursan con fístulas y las fístulas son pues muy molestosas, de las fístulas perianales, entonces vienen para nosotros hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, pero como les digo, hay mucho manejo médico que realmente no digamos, ha permitido de que no lleguen muchas veces a nuestras manos. Muy bien, el tratamiento quirúrgico, si es un absceso, obviamente hay que entrar, lavar, limpiar. Si hay compromiso de estenosis o hay perforación, hay que hacer una resección, siempre tratando, si uno puede encontrar tejido sano, ¿no? Tratar de hacer la anastomosis en tejido sano, eso es lo ideal, eso es lo que siempre nosotros los cirujanos tratamos de hacer. Si no, hay que hacerle una enterostomía. Puede ser una colostomía, puede ser una ileostomía, de acuerdo al diagnóstico de la complicación que nos ha llegado el paciente con enfermedad de Crohn. A veces puede haber sangrados masivos que sí necesitan tratamiento quirúrgico, o megalocolon tóxicos que terminan en colectomías, ¿no? Pero lo más frecuente generalmente son fístulas, abscesos por perforaciones intestinales y obstrucciones intestinales por estenosis. Muy bien. Las enfermedades tumorales, las benignas, los adenomas tubulares, que son tumores benignos, son más frecuentes en el ilio. Puede haber, estos tumores pueden originar sangrados o obstrucción. Generalmente, si crece el tumor, va a producir una obstrucción intestinal, pero puede producir también hemorragia digestiva, ¿no? Hemorragia digestiva. Los adenomas vellosos, que son más frecuentes en el duodeno,
El problema de los adenomas vellosos es que se pueden convertir en neoplasias malignas, ¿no? Siempre que uno escucha adenoma velloso, uno tiene que parar la oreja. Adenomas, muchas veces pólipos, entonces en los pólipos, estos adenomas vellosos se pueden malignizar la mitad de esos tumores, la mitad de esos pólipos se pueden malignizar. Entonces hay que tener cuidado siempre, hay que parar la oreja. El adenoma velloso hay que estar siguiendo. Otros lipomas, leiomiomas, hemangiomas, amartomas de Peutz-Jeghers, entonces son tumoraciones que se pueden presentar en el intestino delgado. Como le digo, gracias a Dios, los tumores en intestino no es frecuente en el intestino delgado, ¿no? Además, es un segmento del intestino donde el paso de los alimentos es rápido. El peristaltismo es bastante efectivo y su presencia ahí no demora tanto como muchas veces en el colon. Por eso es que la neoplasia de colon es más frecuente. O en el estómago, donde es un almacén de alimentos, ¿no? Donde realmente el tránsito es un poquito, la permanencia de los alimentos es un poquito mayor. Muy bien. En tumores malignos, los adenocarcinomas representan de 40 a 60%. Los carcinoides es el segundo grupo, 25 a 30%, los linfomas del 15 a 20% y los GIS son del 10 al 15%. El carcinoide, el tumor de apéndice más frecuente es el carcinoide, ¿de acuerdo? Entonces, las enfermedades tumorales, el adenocarcinoma es el más frecuente. Gracias a Dios, no es frecuente los tumores malignos en intestino delgado. ¿Cuáles son digamos, la sintomatología, lo que manifiestan los pacientes con tumores malignos del intestino delgado? Son diarrea, con cantidades de moco y tenesmo. ¿Cuál es el tenesmo? Y tener la sensación de seguir defecando después de haber defecado. Puede haber obstrucción intestinal que produce dolor abdominal tipo cólico con distensión abdominal, sí que hay obstrucción total del intestino delgado, náuseas y vómitos, hemorragia, muchas veces hemorragia que puede llevar a una anemia crónica. Por eso es que cuando hay anemia y el paciente ha adelgazado mucho, siempre hay que buscar una neoplasia que esté ahí dentro del diagnóstico diferencial de un paciente con anemia y baja de peso importante. Puede haber debilidad, que puede ser por la anemia y por una nutrición no muy eficiente, por la presencia del tumor, en el intestino delgado. Puede haber melena o puede haber hematoquesia, cualquiera de los dos. Bien. El adenocarcinoma, como le dije, es el más frecuente, es el tumor más frecuente en el intestino delgado. No digo que sea el más frecuente de todos los tumores gastrointestinales, la presencia en intestino delgado, sino dentro de los tumores malignos del intestino delgado, el adenocarcinoma es el más frecuente. Su pico de presentación es entre los 60 y 70 años, más frecuente en el duodeno y en el yeyuno proximal, generalmente en la parte más proximal del intestino delgado. Acuérdense que el intestino delgado es duodeno, yeyuno e ilio. Entonces, en la parte proximal, que es el duodeno y el yeyuno, representa más o menos el 60%. Siempre el síntoma es dolor abdominal, diarreas, puede cursar con un cuadro obstructivo, en series van del 30 al 75%, y puede cursar también con hemorragia digestiva. Esta hemorragia digestiva representa más o menos series que dicen que van entre el 20 y 60%. Masa abdominal, ictericia cuando el tumor es periampular, o sea, casi en la salida
digamos, en la salida del conducto pancreático, ¿no? En la salida pancreática, entonces puede haber ictericia, porque acuérdense que el conducto pancreático se une con el colédoco y a través del esfínter de Oddi sale hacia el duodeno. Entonces, si la presencia está cerca, puede obstruir esa salida y producir una ictericia. Una ictericia. Factores de riesgo: tener enfermedad de Crohn o haber tenido, digamos, tratamiento de radioterapia. Poliposis. Acuérdense lo que yo les decía, los pólipos de adenoma velloso. Eso es un factor de riesgo. Poliposis adenomatosa familiar, el Peutz-Jeghers también, y los pacientes que están inmunosuprimidos crónicos por diferentes causas. ¿Qué es lo que hay que pedir cuando uno sospecha? Una radiografía de tránsito intestinal. Tomografía, puede ser hemorragia digestiva, resonancia magnética nuclear, y puede hacer ecoendoscopía. La ecoendoscopía, que generalmente se hace en el intraoperatorio generalmente. Y la cápsula que ya dijimos, la enteroscopía también se hace en el intraoperatorio. El tratamiento es quirúrgico, después se le puede dar quimioterapia, ¿no? Empeora el pronóstico si hay invasión ganglionar o el tamaño es más de 5 centímetros o su localización es duodenal. Entonces, el pronóstico se ensombrece con esto. Si hay invasión ganglionar, el tamaño del tumor es más de 5 centímetros y cuanto más proximal es, peor pronóstico, si su localización es duodenal. El tumor carcinoide es el segundo tumor maligno del intestino delgado, ¿no? Son neoplasias de células endocrinas intraepiteliales, se originan de las células enterocromafines o también llamado de Kulczycki. Entonces, ahí es donde se originan este tumor carcinoide, que es el tumor más frecuente de apéndice secal, ¿no? Estamos hablando de intestino delgado, pero siempre hay que compararlo con otra parte del intestino, que en este caso es el colon, que es el apéndice secal. Estas células, células enterocromafines se encuentran en la crista de Lieberkühn. Ya le dije, el mayor es más frecuente en el apéndice secal, representa el 85% de todos los tumores carcinoides, y el ilio es el otro lugar más frecuente de tumor carcinoide. Mientras los adenocarcinomas eran más proximales, los tumores carcinoides son más distales en el ilio. Son multicéntricos, o sea, están en varios sitios, su crecimiento es lento, máxima incidencia a los 60 años, ácido 5-hidroxiindol acético en orina, es lo que siempre hemos usado para hacer el diagnóstico. Este metabolito que se elimina en orina es un diagnóstico que nos puede ayudar a dar el diagnóstico. No dan síntomas, generalmente no dan síntomas, lo característico que presenta es diarrea, rubor y síntomas de asma, ¿no? Rubor, ¿no? O sea, el rubor es cuando uno se pone colorado. En 6 a 20% de los pacientes se puede encontrar metástasis. De los pacientes que se diagnostican, 6 a 20% de pacientes tienen metástasis. Como ustedes se dan cuenta, incluso la metástasis no es muy precoz, por decirlo así, ¿no? No es muy precoz. Enfermedades tumorales que seguimos. El carcinoide, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Tumores menores de 1 centímetro sin prueba
de metástasis a ganglios linfáticos, es adecuada una resección intestinal segmentaria. Mayores de 1 centímetro, con muchos tumores, o sea, varios tumores, porque acuérdense que es multicéntrico, o metástasis a ganglios linfáticos regionales, es necesario la excisión más amplia del intestino y del mesenterio. Acuérdense que siempre cuando hay un tumor hay que hacer una resección en cuña, yéndose hacia el mesenterio, hacia la raíz del vaso sanguíneo que lo está nutriendo ese segmento, para sacar la mayor parte de ganglios comprometidos. Muy bien. Cuando está en ilio, cerca de la válvula iliocecal, o es de apéndice, realmente el tratamiento es hemicolectomía derecha. Por eso todo apéndice cecal que se saca debe ir al patólogo. ¿Ya? Tumor carcinoide, si se encuentra en duodeno, obviamente se debe hacer una pancreatoduodenitomía radical, o sea, una operación de Whipple. Eso es la indicación, operación de Whipple. Los linfomas son otras enfermedades tumorales. De por sí ya sabemos que los tumores de intestino delgado son infrecuentes, y el linfoma intestinal es el tercer grupo en el orden de frecuencia de los tumores malignos del intestino delgado. Es más frecuente en niños, sobre todo en niños de menores de 10 años. Se encuentra principalmente en el ilio, donde existe la mayor cantidad de tejido linfoide. Pueden ser tumores primarios o formar parte de una enfermedad generalizada. Afecta, como le dijimos, a niños menores de 10 años o adultos mayores de 40 años. Se presenta como una masa tumoral con dolor. Puede haber obstrucción, perforación, diarrea, baja de peso y hemorragia digestiva, ¿no? Se acompaña de malabsorción grave en el 5 al 10%. ¿Qué significa malabsorción? Que no se absorben los nutrientes en forma adecuada y el paciente puede tener baja de peso. El linfoma intestinal, su manejo, si se diagnostica sin ninguna complicación, el manejo obviamente es con quimioterapia. Nosotros solamente lo operamos cuando hay obstrucción o perforación. Si no, generalmente no. En 25 años nunca he operado una complicación del linfoma intestinal. Está reportado, sí. El manejo generalmente es quimioterapia. Linfoma del Mediterráneo, que es otra causa de linfomas. Su diagnóstico generalmente puede ser por tránsito intestinal varitado, ¿no? Endoscopía, ecoendoscopía, biopsia intestinal, laparotomía, laparoscopía, y gracias a Dios ahora tenemos la tomografía axial computarizada que nos puede detectar la presencia de ganglios en el mesenterio, ¿no? En el mesenterio. Entonces, realmente la tomografía es de gran ayuda. Todos los hospitales deberían tener realmente su tomógrafo. Entonces, pero siempre antes se utilizaba pues, tránsito intestinal varitado, endoscopías, ecoendoscopías, y cuando se operaban la biopsia intestinal, obviamente, ¿no? La laparotomía y la laparoscopía para ver estadiajes. Generalmente hay que hacer estudios de estadiajes en estos pacientes. Entonces, para eso se usa la laparoscopía. Y la tomografía, que nos permite realmente hacer diagnósticos, saber si es compromiso de un linfoma, más generalizado, si hay compromiso pulmonar o no, si hay compromiso de otras partes del abdomen. Entonces, todo eso nos ayuda realmente la tomografía. Muy bien, los GIS
Los GIS, llamados tumores del estroma gastrointestinal, que son sarcomas, leiomiomas, representan el 10 al 15% de los tumores malignos del intestino delgado. Son de distribución uniforme en todo el intestino delgado, o sea, no hay un, digamos, un segmento bien marcado que sea más frecuente. La incidencia es la misma en varones y mujeres. Generalmente se diagnostica en la sexta década, o sea, a los 70 años. Sin embargo, un colega pediatra hizo a los 58 años, se le diagnosticó un GIS del intestino delgado, que con una resección y una anastomosis terminal y su quimioterapia está tranquilo, han pasado 5 años y está asintomático, ¿no? Generalmente los GIS son asintomáticos, a veces ya cuando comienzan a dar síntomas, cuando hay dolor, cuando hay una masa palpable, cuando hay hemorragia, cuando hay perforación. Radiología, el diagnóstico de radiología TAC, puede ser una endoscopía, ¿no? Pero realmente la tomografía nos ayuda muchísimo. Lo importante es que también en la biopsia más del 85% de los GIS expresan el receptor KIT por inmunohistoquímica para el antígeno CD 117 y 34. Por eso cuando uno manda una anatomía patológica, uno tiene que decir cuál es la sospecha, para que el anatomopatólogo pueda el tratamiento quirúrgico, el tratamiento es quirúrgico básicamente. Los GIS son tumores malignos que su tratamiento es generalmente quirúrgico. Se da mesilato de imatinib, básicamente que es un inhibidor selectivo de tirosinas quinasas asociadas al receptor KIT que, que, que tienen estos tumores. Los tumores mayores de 5 centímetros y más de 5 mitosis por la anatomía son realmente tumores que no son de tan mal pronóstico. Los tumores más de 10 mitosis y si son más grandes, obviamente los pronósticos son peores en estos pacientes. La otra patología que se ve con frecuencia es la tuberculosis intestinal. No me voy a detener en decir cuál es el etiológico ni nada, pero les puedo preguntar. Básicamente en tuberculosis intestinal, lean todo por favor. En tuberculosis intestinal lo más frecuente para cirujano es que nos interconsultan por abdomen agudo. Son generalmente pacientes que llegaron a la emergencia y que les duele el abdomen y que han tenido diarrea y uno les palpa. A veces hay perforaciones y hay dolor abdominal. A veces hay solamente líquido inflamatorio y no perforación. Entonces, en esos casos el manejo es médico. Porque a veces por el dolor abdominal los emergencistas quieren que lo operemos. Si uno opera y no tiene indicación quirúrgica, el paciente con tuberculosis enteroperitoneal puede fistulizar, hacer fístulas, y no solamente una, puede hacer fístulas múltiples que pueden comprometer su vida. Entonces hay que tener cuidado. Solamente hay que operar cuando está complicado, cuando está perforado o cuando está obstruido. Pero muchas veces cuando uno ve una suboclusión, el manejo con el tratamiento específico es más que suficiente para mejorar al paciente. Tenemos la tomografía que nos puede decir si hay perforación o no en el paciente con tuberculosis. Entonces, más de una vez, el antecedente es importante. El paciente que dice que tiene tuberculosis y que ha abandonado generalmente el tratamiento. Entonces los pacientes que vienen con abdomen agudo, con dolor abdominal, uno debe sospechar que tiene TBC enteroperitoneal. Hay que hacerle un hemograma para ver si hay desviación izquierda con la sospecha de perforación.
Si no, no. Ese líquido inflamatorio que muchas veces hemos encontrado, además de la perforación, se elimina con el tratamiento específico, con el tratamiento de la tuberculosis. Pero es bueno saber, lean la diapositiva que les puedo preguntar cualquier parte de esta. Nosotros no damos tratamiento a los cirujanos para la tuberculosis intestinal, pero sí operamos los que se perforan, los que se complican. Pero todos los que tienen tuberculosis vienen con dolor abdominal y muchas veces el emergencista quiere que uno lo opere, uno le pide su tomografía, le pide sus exámenes y si no hay signo de perforación, nosotros le ponemos bien claro, debe recibir tratamiento específico para la tuberculosis. Si hay perforación y no está bloqueada, con mayor razón hay que entrar a operar a ese paciente. Pero la gran mayoría no ameritan tratamiento quirúrgico, ameritan tratamiento específico. Muy bien, hay enfermedades malabsortivas que realmente es de manejo gastroenterológico. El gastroenterólogo maneja estas enfermedades malabsortivas, no lo manejamos los cirujanos de abdomen, los cirujanos generales. ¿Cuál sí lo manejamos? El síndrome de intestino corto, que la mayor veces es producido por una patología que ameritó un trauma abdominal, muchas veces con compromiso de intestino delgado, intestino delgado que ha comprometido ampliamente el intestino y que hay que resecar una buena porción, o en pacientes con trombosis vascular de intestino delgado. Entonces, en ellos debe haber una resección amplia de un más o menos 75%. En esos casos se puede desarrollar un síndrome de intestino corto. Entonces, es tan corto el intestino que no brinda una adecuada nutrición al paciente y hay que darle un apoyo nutricional, ¿no? En esos casos sí son pacientes que normalmente son de nuestro manejo, ¿no? Se puede tolerar una resección de hasta el 70% del intestino delgado si se conserva la porción terminal del ilion y la válvula iliocecal. ¿Por qué es importante que se trate de conservar la parte terminal del ilion? Porque ahí se reabsorben las sales biliares y permite que haya ese círculo entero hepático de las sales biliares, y también porque ahí se absorbe la vitamina B12, ¿no? Entonces, en esos casos es importantísimo tratar de conservar el hilo. Pero obviamente por salvar la vida uno tiene que resecar lo que tenga que resecar. El síndrome de intestino corto, hay diarrea, ¿no? Obviamente la diarrea es porque el intestino es tan corto que no permite absorber la cantidad de líquido suficiente y obviamente se produce la diarrea y esto puede llevar a trastornos hidroelectrolíticos, a desnutrición crónica con baja de peso porque no hay una buena absorción. En la primera fase, control de diarrea, nosotros lo que le damos muchas veces es loperamida, que ayuda a disminuir un poco el tránsito intestinal. Hay que hacer las correcciones hidroelectrolíticas que sean necesarios y darle un apoyo con nutrición parenteral, ¿no? En la segunda fase, tratamos de hacer una adaptación intestinal a través de nutrición entérica con fórmulas oligoméricas y poliméricas. ¿Esto con qué finalidad? Sobre todo cuando queda 180 centímetros de intestino delgado. Estos pacientes no necesitan nutrición parenteral, pero es importante dar nutrición enteral. ¿Por qué? Porque la nutrición enteral va a permitir también que se formen más cripta de Lieberkühn, que aumente la superficie de absorción del intestino delgado. Entonces, por eso es que es importante darles
nutrición enteral siempre a estos pacientes, ¿no? Si el intestino delgado es más de 180, como le digo, generalmente no necesitan nutrición parenteral, ¿no? Pero sí necesitan iniciar con nutrición enteral con fórmulas oligoméricas y poliméricas, ¿no? Nutrición parenteral ahora se da periférica, felizmente. Antes era todo por catéter venoso central, pero ahora ya se está tratando de dar por vía periférica. Muy bien. Enfermedad, el síndrome de intestino corto, este es uno de los tratamientos que se hacía, se cortaba, de tal forma que se aumentaba la superficie y si no, el trasplante intestinal, que es otro de los tratamientos que siempre se hace. Y realmente el trasplante intestinal se da con relativa frecuencia últimamente, ¿no? Últimamente. Enteritis por radiación, que también no lo vemos los cirujanos, lo ven generalmente los médicos oncólogos, no lo ve el cirujano oncólogo. Cuando nos interconsultan a nosotros, cuando hay alguna complicación, como obstrucción intestinal, como fístulas o perforación. Nunca en 25 años he visto una cirugía por radiación, enteritis por radiación complicada, ¿no? Pero que uno siempre debe tener en cuenta, los pacientes que se van a operar son aquellos que tienen complicación, obstrucción intestinal, fístulas o perforación. Otras patologías, enteropatía por antiinflamatorios no esteroideos. Dicen por ahí, hay unos estudios que dicen que los AINES protegen contra el cáncer de colon. Hay que revisarlos bien, hay que verlos bien, porque puede haber enteropatía por AINES como hemorragia digestiva, úlceras. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Ingestión de cuerpos extraños. Algunas veces hemos tenido que sacar cuerpos extraños, más frecuentemente en el recto que en el intestino delgado, pero también hay cuerpos extraños. Hemos operado perforaciones por palillos mondadientes que se le pasó realmente. Y yo estaba operando y mis internos no tomaron una foto de eso porque era muy interesante. El palito de diente justo había salido por el ilium, no cerca a la desembocadura de la válvula ileocecal. Y otra, una espina de pescado, había salido por el apéndice. Siempre vienen las patologías de a dos. Eso lo operamos uno como a las 8 de la mañana que nos dejaron de la guardia y el otro, la perforación de la espina de pescado, lo operamos como a las 4 de la tarde que había llegado. Y en esos casos sí son cuerpos extraños, ¿no? Fístulas enterocutáneas, ¿no? Que son frecuentes, que el tratamiento generalmente la gran mayoría son postquirúrgicas, las fístulas enterocutáneas son postquirúrgicas. Tenemos el manejo de otrióptide, tenemos el manejo de nutrición parenteral y enteral, o sea, nutrición artificial para manejar las fístulas enterocutáneas, y en últimos casos la cirugía de estas fístulas enterocutáneas. La cirugía que puede ser resectiva si hay que resecar parte del segmento que compromete la fístula enterocutánea, o derivativa si es que hay que hacer una derivación para pasear la fístula y de esa forma la fístula cierra, ¿no? La cirugía es lo último que se utiliza. Siempre se trata de ser conservador. Otrióptide y una buena nutrición. Con una buena nutrición también pueden cerrar las fístulas. Nosotros tenemos criterios para decir esta fístula, de todas maneras hay que operarla o no. ¿Ya? Muy bien. Muy bien.
la otra patología que